Quedaba ese templo a pocos pasos de nuestro palacio, un palacio oscuro, triste, con salas como mazmorras, tendidas de tapices sombríos en los que apenas se adivinaban las figuras hieráticas y que no existe ya, pues en 1528, cuando Roma fue saqueada por los españoles y muchas familias preclaras la abandonaron refugiándose en sus villas y castillos, parte de los Orsini se radicó a la sazón en Viterbo. Los míos se establecieron en Bomarzo. Bomarzo ha sido siempre mi casa. No reconozco otra. Por lo demás, el barrio apeñuscado entre el Castel Sant'Angelo y el Vaticano, donde nuestro palacio se alzaba, fue pronto uno de los más pobres y deshabitados de Roma. Nuestra morada, a diferencia del palacio Torlonia, que perteneció a León X y el de los Caballeros del Santo Sepulcro, propiedad del cardenal de la Rovere, que permanecen todavía en la vecindad, se transformó con el andar del tiempo y perdió toda traza de grandeza, hasta que sus últimos restos anónimos desaparecieron en 1937, al ordenar Benito Mussolini la apertura de la vía de la Conciliazione, que da perspectiva a San Pedro, demoliendo entre el Borgo Nuevo y el Borgo Viejo la estrecha Espina di Borgo. Mentiría si dijera que lamento esa desaparición. Mi casa maravillosa fue Bomarzo. Los recuerdos que conservo del Palacio de Roma se circunscriben todavía a unas salas húmedas que ninguna chimenea, por enorme y crepitante que fuese, se atrevía a calentar, a unas angostas ventanas por las cuales se colaba el viento, haciendo tiritar los paños y animando para mi angustia supersticiosa sus escenas fantasmales, como si se desarrollaran allí y esos seres y monstruos fueran lo único viviente del caserón, a unas armas vetustas y unos desgarrados pendones colgados de los muros, bajo los cuales pasaba y repasaba, entre el fulgor de los leños, como un espectro más, la sombra temida de mi padre, y a unos corredores helados por los que mis dos hermanos, Girolamo y Marvale, me perseguían y hostigaban con picas y estoques amarillos de herrumbre, gruñendo como lobos. Algo hay, sin embargo, que debiera reconciliarme con el espanto de esas memorias, cuya evocación todavía hoy me intimida, y eso que han transcurrido años y años y años desde que dejé para siempre aquellos aposentos malditos, y es el recuerdo de mi abuela. Mi abuela paterna se llamaba Diana Orsini, y era viuda de su tío, lo mismo que no reconozco más casa que Bomarzo, no reconozco en mis venas más sangre que las de Orsini, fuera del aporte de los Colonna, que, guerreando incansablemente en mi interior con sus seculares antagonistas, habrá contribuido sin duda a mi desequilibrio. Esos Orsini, mezclados con los Colonna en mi cuerpo, citados en mi cuerpo, al que tironearon y torturaron con invisibles manos remotas, dieron en las secretas galerías de mi interior, sin que se percatara nadie, sin que nadie más que yo sintiera y sufriera su desatada lucha, atroces batallas. A veces pienso que, si sufrí por las irregularidades que traje al mundo, me cuesta emplear la palabra deformidad. Ello se debió a ese entrevero en que predominó con insistencia desproporcionada el afluir de una sangre, la de mi abuelo Girolamo Orsini, la de mi abuela Diana Orsini, hija de Orso Orsini, señor de Bomarzo, la de mi abuelo, el cardenal Franchiotto Orsini, en las vías que recorrían mi carne débil, y pienso que, si mis hermanos se salvaron del estigma, fue porque un hado extravagante y cruel, entrevisto por Sandro Benedetto al dibujar mi horóscopo, me designó, no obstante lo que mi destino incomparable puede entrañar de victorioso, para recoger y sobrellevar destructoras herencias no compartidas. De cualquier manera, a pesar de la participación mínima de los Colonna, he sido un Orsini puro, demasiado puro, y por serlo traje conmigo el anatema que acosa a los linajes, cuyo engreimiento faraónico los hace sentirse un poco divinos, y que rondan con una ilusoria inquietud olímpica entre religiosa y fatua alrededor de los sucedáneos del incesto, que en realidad consideran como la única forma capaz de perpetuarlos dignamente. De no haber sido mi abuela Diana como fue, creo que yo no hubiera sobrevivido a los años de mi infancia. En medio de mis amarguras y resentimientos, su belleza estupenda, que no ajaba la mucha edad, y el fervoroso cariño con el cual me envolvió, resplandecen y alumbran mi niñez. Ninguno me ha querido tanto, ni me ha dado una prueba tan honda de amor como la que referiré más adelante, y que, si bien muestra un aspecto inesperado de dureza, terriblemente frío con relación a mi hermano Girolamo, a quien detestaba,
como la detestaba él a ella, como lo detestaba yo a él. Afirma su solidaridad conmigo y su afán inconmovible de sacrificar a quien fuera, llegado la ocasión, en favor de su nieto, Pier Francesco Orsini. La veo intacta, luminosa, transparente en la distancia inmensa del tiempo, cruzar las salas del palacio romano, conjurando con su aparición a los duendes y a los vampiros que lo habitaban. La veo inclinada en las terrazas de Bomarzo, bajo un quitasol redondo, o avanzando por el jardín italiano de la villa, entre los canteros geométricos, tan radiante que sus ojos azules brillaban más que las alhajas de sus manos y de su seno, y que su piel, adivinada bajo el velo con el cual se protegía del aire, parecía esparcir a su paso un aroma suave de claridad, como si toda ella fuera una lámpara de alabastro encendido. Cuando Benvenuto Cellini me contó que al salir de la cárcel del Castel Sant'Angelo poseía una aureola que le rodeaba la cabeza y que podía enseñar a voluntad a sus amigos, pensé de inmediato en mi abuela. Su imagen es inseparable de la idea de luz, de irradiación. Se llamaba Diana, y como Diana tenía el porte majestuoso, caminaba como si se deslizara, descendía las escalinatas en Bomarzo acompañada por las mujeres que la servían, en el opulento crujir de sus largos ropajes que rememoraban las modas arcaicas de Lorenzo el Magnífico, trémulas en la garganta las perlas familiares, y era como si Diana Artemisa, la de los ademanes seguros y el firme andar, una Diana muy vieja y muy joven, se aprestara a partir para una cacería entre sus ninfas asombradas. Fue ella quien me narró en las veladas de Bomarzo las historias de mi estirpe, ella quien me inculcó el orgullo de raza que me estimuló a través de las vicisitudes, ella en verdad, ella y el secreto inexorable que compartimos, quien me hizo duque de Bomarzo, ella quien alivió la aflicción que mi físico me causaba y quien me alentó a seguir adelante por el camino, por la selva oscura. Mi niñez romana y campesina, y luego de mi regreso de Florencia, el corto tiempo en que gocé del cariño y de la piedad de mi abuela en el refugio de Bomarzo, se poblaron de las figuras dinásticas que ella invocaba. No hubo entonces historiador ni archivero que dominara como mi abuela Diana la crónica de nuestra familia y que se consagró a transmitírmela desde que yo era muy pequeño. Lo mismo las paladinas proezas que los bárbaros crímenes, proponiéndose de ese modo, cuando fui mayor, me percaté de ello, robustecer mi flaqueza con modelos gloriosos y trágicos que me caldearían como vinos de cepa antiquísima y me impulsarían a enfrentar los laberintos de la existencia con el denuedo viril propio de mi casta, insuflándome eficazmente, más allá de la moral y de los convencionalismos que reverenciamos, una invulnerabilidad que resultaba de la certidumbre de que, al cumplir la hazaña excelsa o al ejecutar el obligado delito violento, yo tendría siempre razón, pues me bastaba recurrir en la memoria rico anecdotario de mi prosapia para hallar un antecedente oportuno que corroboraría y justificaría mi actitud si lo necesitase. Tan original método pedagógico modeló curiosamente mi personalidad. No hay que olvidar, por supuesto, me gustaría vindicar a mi adorada abuela que las bases sobre las cuales se asentaba la conducta en aquella época eran muy distintas a las de hoy, y que lo que hoy es condenable no lo era en el siglo XVI. Así, por ejemplo, mi padre, mis abuelos y mis bisabuelos habían sido condottieri. Los condottieri comerciaban con la guerra, como otros comercian con el trigo. Se emplumaban como faisanes, se cubrían con armaduras forjadas por exquisitos orfebres, pero eran eso, ni más ni menos, hábiles comerciantes de la guerra que alquilaban su mercadería militar al mejor postor. Ningún ideal patriótico los guiaba en sus acciones y, según se moviera la balanza política de la demanda y la oferta, no tenían inconveniente en cambiar de aliados en plena campaña de acuerdo con sus pecuniarios intereses, y no se crea que hablo de esta suerte por odio a mi padre. Las cosas estaban así establecidas y a nadie se le hubiera ocurrido modificarlas, aunque numerosas ciudades arrostraron las consecuencias de ese régimen incierto. Venecia no halló procedimiento más adecuado para salvaguardarse de las traiciones que contratar los servicios de muchos condottieri, calculando que eso entorpecería el engaño y la deserción, y facilitaría, a través de las delaciones, su hallazgo a tiempo. Ya he dicho que Nicolás Orsini, conde de Pitigliano, secundó alternativamente a aragoneses y venecianos en filas opuestas. Mi padre, Gian Corrado, tuvo contactos con Brescia y con el Friuli,
Se halló junto a los Medicis en 1478, en momentos de la conjuración de los Pazzi. Siguió a Bartolomé de Alviano cuando auxilió a Pizza. Participó de la derrota infligida por Bentivoglio, custodió a Monopoli en Puglia en 1528 al lado de Lautrec por encargo de Venecia. Fue valiente y astuto, supo hacer sus contratos, iba de acá para allá con sus hombres espejantes de sudor y de acero, negros escarabajos heroicos por los caminos de Italia, dejando las vías imperiales para tomar senderos tortuosos que lo conducían súbita e inesperadamente frente a las poblaciones asediadas. Por eso lo he visto tan poco. Era raro que estuviera en Roma o en Bomarzo. Más de una vez, en la alta noche, cuando la bruma envolvía a la acrópoli feudal de Bomarzo, me he empinado en mi lecho para atisbar por la entreabierta ventana hacia las rutas del Orte o de Viterbo, su retorno sobrecogedor, entre el llamear desmelenado de las antorchas, con ruido de caballerías, de arneses y de hierros, y broncas voces de mando que resonaban en la soledad de la campiña sobre el murmullo de los arroyos y que insinuaban a la distancia, en las casas esparcidas, unas luces timoratas que anunciaban que el señor volvía de la guerra. Los cuentos de mi abuela Diana que me fascinaban más hondamente eran los que aludían a los orígenes de mi clan. Me encantaban, sobre todo los que, remontando los ríos de la sangre, alcanzaban en larga navegación al instante mágico en que surgía el tótem primordial, la osa nodriza, a la cual debemos nuestro nombre, y en el que la mitología, enlazando genealógicamente a hombres y bestias, nos vinculaba con las leyendas de los dioses y hacía de nosotros, en cierto modo, por esa alianza inicial con las fuerzas oscuras de la naturaleza, unos dioses también, consanguíneos de las fieras fabulosas que habían reinado en el mundo cuando el hombre, quebradizo, se escondía de los monstruos gigantescos e implacables, y sólo las divinidades se atrevían a enfrentarlos. Así interpretaba mi imaginación, azuzada por la lectura de los mitos, los relatos de mi abuela. Nuestro primer antepasado, un jefe godo, tuvo un hijo que fue amamantado por una osa y a quien llamaron Orsino. De él descendemos. La leche de la osa nutrió nuestra sangre, o procedemos de Cayo Flavio Orso, general del emperador Constancio. Es posible, pero la osa es nuestra, nadie nos la quitará. Nos la hemos incorporado a nuestro escudo, el escudo del arroz y la sierpe, mas la hemos conservado multiplicándola en la reja de los osos que sostienen nuestro blasón, los soportes, como se dice en heráldica. Somos editus ursae, engendrados por la osa. Los osos que soportan nuestro escudo nos sirven de apoyo a nosotros también, como negros aliados unidos a los Orsini por un pacto inmemorial. En Bomarzo, cuando no podía dormir porque me desvelaba la congoja y salía a caminar por los corredores que apenas iluminaba la vacilación del alba, oía unos pasos de felpa, sigilosos, como de alguien que temía hacer ruido y delatarse, y que me acompañaban en mis andanzas nocturnas. Eran los osos vigilantes de los Orsini, cuyo áspero pelaje se disimulaba en la sombra de las galerías. Me seguían con suave cautela, enormes y mudos. Me cuidaban. Nunca conseguí ver a mi secreta escolta. Alguna vez creí distinguir un fulgor de dientes, un relampaguear de zarpas. Me acerqué de un salto, pero solo encontré penumbras polvorientas. Hace pocos días leí un poema de Victoria Sackville West que describe idéntica sensación. En el castillo de Knoll, los leopardos de sus armas iban detrás de ella, velvet footsteps, como los osos de nuestro blasón. Los osos, y no la serpiente, los osos, marchaban detrás de mí en Bomarzo. Hay una forma de fidelidad ultraterrena que únicamente los elegidos advierten. Yo la sentí, yo gocé de ese extraño privilegio.